Durante siglos, Europa vivió bajo un sistema rígido, un mundo dominado por castillos, señores feudales y una visión profundamente religiosa del universo. Pero algo estaba a punto de cambiar, un cambio que transformaría la forma en que los seres humanos se veían a sí mismos, su relación con el conocimiento y su lugar en el mundo. Ese cambio marcaría el final de la Edad Media y el nacimiento de una nueva era, la Edad Moderna. Pero esta transformación no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de grandes procesos históricos que sacudieron a Europa. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna no ocurrió en una fecha exacta. No fue un evento aislado, fue una transición lenta, marcada por transformaciones profundas. Durante siglos, distintos imperios intentaron dominar Europa. Sin embargo, esos intentos fracasaron. En su lugar comenzaron a surgir los estados nacionales europeos, nuevas estructuras políticas que reemplazarían el viejo orden medieval. Al mismo tiempo, Europa experimentaba un crecimiento demográfico importante. Las ciudades crecían, el comercio se expandía y nuevas ideas comenzaban a cuestionar la visión tradicional del mundo. Pero el cambio más profundo fue intelectual. La base espiritual de esta transformación fue una nueva corriente de pensamiento conocida como humanismo. Por primera vez en siglos, el centro de reflexión ya no era únicamente Dios. Ahora, el foco se desplazaba hacia el ser humano y su experiencia en el mundo real. El historiador Benessar explica que el humanismo buscaba recuperar la esencia de la herencia clásica grecorromana para enriquecer la tradición cristiana de Europa. Esto no significaba negar la existencia de Dios. Significaba reconocer también el valor del pensamiento humano, la razón y la experiencia. Con este cambio de mentalidad, el antiguo ideal caballeresco y místico del feudalismo comenzó a desaparecer. En su lugar surgía una visión más realista, más terrenal y más curiosa del mundo. Esta nueva mentalidad abriría el camino a uno de los movimientos culturales más importantes de la historia. Mientras los grandes descubrimientos geográficos del siglo XV tenían como protagonistas a España y Portugal, el Renacimiento encontró su mayor expresión en Italia, especialmente en una ciudad, Florencia. Para entender por qué Italia fue el epicentro del Renacimiento, debemos observar su situación política. Desde el siglo XIII, el Sacro Imperio Romano Germánico comenzó a debilitarse. Esto permitió que muchas ciudades europeas ganaran autonomía. Italia se transformó en un verdadero mosaico político. En el sur gobernaba la dinastía francesa de los Anjou. En el centro se encontraban los estados pontificios, controlados por el Papa, y en el norte surgieron repúblicas comerciales independientes. Ciudades como Milán, Venecia, Pisa, Génova, Mantua y Florencia se convirtieron en centros de poder económico. Aunque políticamente inestables, estas ciudades desarrollaron economías extraordinariamente dinámicas. La fragmentación política italiana generó constantes conflictos. Para defenderse o atacar a sus rivales, los gobernantes comenzaron a contratar ejércitos mercenarios. En Italia, eran conocidos como condottieri. Estos soldados profesionales luchaban por quien pudiera pagarles. Según el historiador Trees, Italia desarrolló un sistema particularmente sofisticado para reclutar, organizar y pagar a estos ejércitos mercenarios. En algunos casos, estos líderes militares se volvieron tan poderosos que terminaron tomando el control de las ciudades. Un ejemplo famoso fue Francisco Sforza, quien logró apoderarse de Milán tras expulsar a la familia Visconti. A pesar de su inestabilidad política, las ciudades italianas prosperaron. El comercio era la base de su riqueza. Venecia dominaba gran parte del comercio del Mediterráneo oriental, manteniendo una relación económica muy lucrativa con el Imperio bizantino. Florencia, por su parte, se convirtió en un poderoso centro comercial e industrial. Una de sus actividades principales era la compra de paños en Francia y Flandes. Estos tejidos eran teñidos con tinturas provenientes de Oriente y luego vendidos a precios elevados en los mercados europeos. Con el tiempo,
Florencia también desarrolló su propia industria textil, importando lana desde Inglaterra. La ciudad creció, su población aumentó y su riqueza se multiplicó. Pero el verdadero motor económico de Florencia fue la banca. Poderosos banqueros prestaban dinero con intereses, financiando grandes operaciones comerciales. Durante este periodo surgieron importantes innovaciones financieras. Una de las más influyentes fue creada por el fraile franciscano Luca Pacioli, matemático y economista. Pacioli formalizó el sistema de contabilidad de partida doble, un método que permitía registrar ingresos y gastos con precisión. Este sistema revolucionó la administración de empresas y se convirtió en la base de la contabilidad moderna. Gracias a estas herramientas, las empresas florentinas alcanzaron niveles de eficiencia inéditos. La economía de Florencia estaba organizada en corporaciones o artes. Algunas eran extremadamente poderosas, como la arte di Calimala, que reunía a comerciantes, banqueros y talleres de teñido. Otras agrupaban oficios como carpinteros, herreros, carniceros, albañiles. Sin embargo, solo las corporaciones más ricas tenían acceso al poder político. La mayoría de trabajadores y asalariados carecía de derechos políticos. Esta desigualdad provocó frecuentes conflictos sociales y revueltas dentro de la ciudad. El Renacimiento no solo transformó la economía, también revolucionó la cultura. Tres figuras marcaron profundamente la literatura italiana. Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, escribió su obra en dialecto toscano, acercando la literatura al pueblo. Francesco Petrarca, considerado el iniciador del Renacimiento literario, rescató la tradición clásica grecolatina. Y Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, retrató la sociedad de su tiempo a través de historias narradas por personajes que huían de la peste negra. Estos autores consolidaron una nueva visión cultural, el hombre como protagonista de la historia. En este contexto surgió una de las familias más poderosas del Renacimiento en los Medici. Cosme de Medici heredó una poderosa red bancaria, fundada por su padre, Giovanni. Su ambición era clara: unir poder económico y poder político. En 1434, tras regresar de un breve exilio, Cosme fue recibido triunfalmente por la población de Florencia. Aunque pocas veces ocupó cargos oficiales, gobernó la ciudad indirectamente. Bajo su liderazgo, se consolidó un nuevo tipo de gobierno, conocido como el señorío, donde el poder real estaba concentrado en una sola figura. En 1453, ocurrió un acontecimiento que cambiaría el destino de Europa. El Imperio Otomano conquistó Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Este hecho bloqueó una de las principales rutas comerciales entre Europa y Asia. Las ciudades italianas perdieron el acceso directo al comercio oriental. Pero esta crisis provocó algo inesperado. Los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas hacia Oriente, una búsqueda que terminaría desencadenando la era de los grandes descubrimientos, y con ella, el nacimiento del mundo moderno. El Renacimiento transformó la política, la economía y la cultura europea, pero también preparó el escenario para uno de los cambios más grandes de la historia: los viajes que descubrirían un nuevo continente. Si quieres conocer cómo estos cambios llevaron al descubrimiento de América, suscríbete al canal. En el próximo video exploraremos la era de los grandes descubrimientos y el nacimiento del mundo global.